Buenas tardes, estimados padres de familia, estudiantes. Les saluda el profesor Jason Espinal. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase del curso de geometría. Vamos a continuar viendo lo que son los triángulos y vamos a comenzar con líneas notables del triángulo. La primera línea notable que vamos a recordar o que vamos a aprender es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el segmento de recta que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. En este caso tenemos el triángulo ABC y BM es mediana. ¿Por qué? Porque parte del punto del vértice B hacia el lado AC y lo divide en dos partes iguales, ¿no? Es el punto medio. AM es igual a MC, por eso BM es mediana. Lo siguiente es la altura. En el caso de la altura podemos encontrar que la altura puede ser interior o también puede ser una altura exterior, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Qué es la altura para comenzar? La altura es el segmento de recta que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto o su prolongación. En este caso, este triángulo ABC, su altura, trazamos su altura desde el vértice, desde este vértice, trazamos su altura, que es una línea, dice, perpendicular al lado opuesto, 90 grados. Está dentro, entonces BH es altura. ¿Por qué? Porque es, en este caso, el segmento de recta perpendicular al lado opuesto a este vértice, ¿sí? Esto aquí es interna, pero en este caso, mire, tenemos un triángulo que tiene un ángulo, ¿cómo se llama este ángulo? Obtuso, ¿no? Es un triángulo obtusángulo. Entonces, al ser un triángulo obtusángulo, si nosotros tomamos este vértice B y trazamos su altura, es decir, en la recta perpendicular a la base, no vamos a poder porque la base está por aquí. Entonces, como decía, su prolongación. Prolongamos la base AC, la vamos a prolongar y vamos a trazar la recta perpendicular de este vértice. Hacia abajo, 90 grados con su prolongación. En este caso su altura es externa, ¿no? La hallamos fuera del triángulo, no está dentro. Muy bien, muy bien. Lo siguiente que vamos a recordar es la bisectriz y la mediatriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es el rayo que biseca el ángulo al cual es relativo. ¿A qué nos referimos con biseca? Es decir, que corta a la mitad, ¿sí? Que corta a la mitad. Entonces vamos a tener dos tipos de bisectriz. Vamos a tener la bisectriz interior, como en este triángulo ABC. Su bisectriz relativa a B, ¿cuál es? Es esta de aquí. Al trazarla, parte al ángulo B, a la ABC, en alfa y alfa. ¿Y cuál es su bisectriz exterior? En este caso, considerando el ángulo exterior BC, o sea, el del lado BC, prolongamos AC, lo vamos a prolongar y con relación a este ángulo, esta es la bisectriz. ¿Por qué? Porque parte en dos, en teta y en teta. Esta sería la bisectriz interior y la bisectriz exterior, así como lo estamos explicando, lo estamos denotando aquí al costado. ¿Y qué es la mediatriz? La mediatriz es una línea recta que biseca perpendicularmente a un segmento. A ver, biseca, es decir, que parte perpendicularmente, que corta a la mitad un segmento. No corta un ángulo como la bisectriz, sino corta un segmento. Entonces, dice, biseca perpendicularmente, es decir, 90 grados. A ver, vamos a ver el triángulo ABC. Tenemos que trazamos esta recta PM, ¿no? PM, y vamos a ver que es mediatriz. ¿Por qué? Primero, porque es un ángulo recto el que se forma, es decir, es perpendicular y ha partido el lado AC, lo ha partido en dos partes iguales, AM y MC, ¿sí? Aquí tenemos los símbolos que indican que son dos partes iguales. Entonces, esta es una mediatriz. A continuación, algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, propiedades adicionales con bisectrices. Aquí tenemos un triángulo
y tenemos sus dos bisectrices exteriores, ¿no? Tenemos un ángulo interior y tenemos sus dos bisectrices exteriores, ¿sí? ¿Qué podemos hallar? Podemos hallar el ángulo que forman las dos bisectrices exteriores. ¿Y eso cómo se calcula? Se calcula, eso es fórmula práctica. El ángulo formado por las dos bisectrices exteriores de un triángulo es igual a 90 grados menos el ángulo que tenemos en este caso, ¿no? El ángulo interior no adyacente a ellos, ¿sí? En el dibujo sería x, en el gráfico es x es igual a 90 menos m entre 2 o m medios, ¿sí? Otro es, en este caso, si encontramos las bisectrices interiores, el encuentro de las dos bisectrices, el ángulo que forman las dos bisectrices interiores se calcula muy parecido al anterior, ¿sí? X es igual a 90 grados más m medios, es decir, el ángulo que tenemos aquí arriba, ¿no? El tercer ángulo. Tenemos que en la base se forman, hay un pequeño triángulo que se forma con las dos bisectrices. Este ángulo X va a ser igual a 90 más la mitad del ángulo de arriba. Muy bien. Otra propiedad adicional es la de aquí, que también es con una bisectriz interior y con una bisectriz exterior. Si tenemos la bisectriz interior y la bisectriz exterior y tenemos este ángulo de acá arriba, pues muy fácil, vamos a poder obtener el ángulo que forma esta bisectriz interior con esta bisectriz exterior. ¿Cómo se calcula? De manera muy práctica. La bisectriz exterior X es igual a este ángulo interno entre 2, ¿sí? X es igual a m medios. Otra propiedad adicional que se cumple en todos los triángulos isósceles. A ver, dice, tenemos el triángulo isósceles A, B, C. Si nosotros trazamos en un triángulo isósceles A, B, C, donde estos dos, la base puede ser diferente, pero los otros dos lados son iguales, tienen los mismos ángulos, tienen las mismas medidas, entonces podemos decir que si trazamos la altura, esa altura es BH, pero ese BH, aparte de ser altura, va a ser también mediana. ¿Por qué? Porque va a partir en dos la base, el lado AC, y a su vez va a ser bisectriz. ¿Por qué? Porque va a partir a la mitad, va a bisecar el ángulo que corresponde. Y a su vez también es mediatriz. ¿Por qué era mediatriz? Porque parte en dos o biseca en este caso el lado opuesto al ángulo, ¿sí? Esto para todo triángulo isósceles. A continuación, en todo triángulo rectángulo se cumple que si tú trazas la mediana, ¿no? La mediana desde el ángulo, desde el vértice donde está el ángulo recto, vas a tener que esta mediana va a generar una igualdad. Va a partir a la mitad la base, en este caso AC, y esto va a ser igual a la misma medida de AM y MC, ¿sí? Vamos a tener esa propiedad que se va a cumplir. Rápidamente tenemos el punto de intersección de las medianas de un triángulo se llama, ¿cómo se llama? Baricentro, es el punto G, ¿sí? Es decir, si desde un vértice hacia el otro trazamos justo a la mitad, y eso en los tres vértices, vamos a encontrar un punto en el cual se van a cruzar todas estas medianas, y ese punto es el punto G o baricentro. Y hay una propiedad que dice que al unirse los baricentros, al unirse las medianas, el punto G va a determinar una proporción de 2 a 1, de 2 a 1, de 2 a 1, ¿sí? Donde el vértice valdría, del vértice al baricentro valdría como 2, y del baricentro hacia la base opuesta valdría como 1.
Otra propiedad adicional es el punto de intersección de las mediatrices. ¿Cómo se llama? Circuncentro. Es decir, en un triángulo, cada cara, tú trazas de manera perpendicular la mediatriz. Esas tres mediatrices de un triángulo se van a unir en un punto que se llama el circuncentro. El circuncentro. ¿Sí? Muy bien. Otra propiedad adicional dice, si BD es bisectriz del ángulo ABC, en el triángulo ABC tenemos la bisectriz BD. Y a su vez tenemos la altura, que es BH. ¿Sí? Podemos hallar este ángulo X que se forma entre la bisectriz y la altura con una fórmula sencilla. Este ángulo que se forma entre la bisectriz y la altura va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos entre 2. Con estas propiedades vamos a poder resolver nuestra tarea que está bastante atractiva. Espero que puedas resolver algunos de estos problemas. Yo el día de hoy, en la tarde o en la noche, voy a hacerles llegar la resolución de los problemas de la semana pasada. Y estos problemas los voy a entregar la resolución la próxima semana. Te pido que trates de resolver estos problemas, pero con lápiz. Cosa que si hubiera algo que corregir, vas a poder borrarlo. ¿Ok? Les agradezco su tiempo y su atención. Que tengan muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias.